a continuación con un bloque de redacción de texto. Ya sabéis que, y además lo estáis viendo desde la unidad 1 y lo estáis viendo ya en la unidad 2. La redacción de textos es muy importante. Cuando ahora llegue el momento de revisar los textos de lengua que hayáis escrito, aquellos que hayáis hecho la actividad de redacción del tema 1, pues será como una primera parada, ¿no? Y para ver, pues, a través de lo que yo os diga, cómo estáis en la redacción de textos, ¿no? Si hay que mejorar algo, si hay que... Entonces, a través de el comentario que yo haga o cualquier cosa que os diga, podré ver más o menos cómo estamos en esa capacidad, en esa habilidad de escribir texto. Siempre, y yo el primero, siempre hay espacio para mejorar, ¿vale? Siempre. Y lo que os voy a proponer ahora es precisamente un elemento para mejorar los textos. Me voy a redacción de textos y al final veis que se ha incluido un archivo que dice conectores. Mira, una de las formas de hacer un texto, esto enlaza un poco con lo que comentamos hace poco en inglés también, pero una de las formas de enriquecer un texto, hacer un texto más fluido, que suene mejor, es añadir lo que llamamos conectores o conjunciones o nexos o enlaces. Que son una serie de partículas que, como su nombre indica, enlazan, unen oración. También pueden unir palabras, pero a la hora de escribir nosotros nos vamos a centrar, nos vamos a fijar en que unen oración. ¿Vale? Estos conectores, como digo, al utilizarlos, me permiten que el texto suene mejor, sea más fluido, pero a la vez me permiten también ordenarlo, estructurarlo. Y todo lo que sea mejorar el orden y la estructura del texto, que aparezca como algo más ordenado, no como algo ahí deslavazado con cada unas partes por un lado y otras por otro, sino que aparezca como algo, como digo, en orden, compacto, siempre será mucho mejor. Eso no quiere decir, y ahora lo vamos a ver, de los conectores que hay, que tenga que utilizar siempre los conectores o que tenga que utilizar en cada texto 20 conectores. No. Primero, para utilizar conectores, lo que recomiendo es que ya se haya superado una primera fase, como digo ahí. Es aquella en la que vosotros veáis que lo de redactar una frase y construir un texto, más o menos ya lo hemos entendido. Este primer texto que los que hayáis hecho el ejercicio, ¿vale? Este primer texto os puede servir, como decía, de valoración. Sí, es decir, para ver si esa primera fase, esa base de construir una frase y construir un texto está más o menos superado, ¿vale? Si se me da bien, si veo que voy avanzando, puedo pasar a una fase siguiente. Es decir, puedo hacer que mi texto sea un poco más complejo, utilizando conectores. La ficha que se os ofrece es una ficha de consulta, no es ni para memorizar, ni todo lo que hay siempre en esa sección de redacción de textos, nunca nada es para memorizar, ¿vale? Esto, como digo, es para consulta, mejorar y tal. De hecho, es una ficha que en otro nivel se ha utilizado como parte del contenido y que yo os ofrezco aquí. Mirad, están divididos en coordinantes, en subcoordinantes, me da un poco iguales, ¿vale? Insisto, esto es una ficha de consulta. Con respecto al inglés, nosotros tenemos una ventaja, lógicamente. Bueno, los que tenemos como idioma nativo el castellano, o tenemos un muy buen nivel de castellano, sí tenemos una ventaja, y es que si estamos redactando un texto, voy a utilizar conectores, porque un pero, un aunque, un porque, lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, hay ocasiones en las que en el texto, pues, un mismo tipo de conector lo tengo que utilizar muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué? Porque digo, bueno, no voy a utilizar siempre porque me vengo aquí para buscar alguna alternativa, o el aunque, o a consecuencia de... Es decir, para eso debe ser esta ficha, para consulta. O bien, si yo quiero expresar, bueno, yo quiero esta frase va unida con esta otra, pero es que esta otra es contraria a la primera. ¿Qué puedo utilizar yo para unirlo? ¿Qué hago? Me vengo aquí y consulto uno de los conectores, ¿vale? O qué tipo de conector me puede venir bien para eso, ¿vale? Mira, la primera parte, este que dice coordinantes, básicamente los conectores que tenía ahí es para unir frases, ¿vale? Bien simplemente conectores del tipo y o de los que dan a lo mejor alguna alternativa, o una cosa u otra, o esto o lo otro, ¿vale? También hay el pero o el sino. Y los siguientes conectores que tienen un carácter subordinante, porque son de oraciones subordinadas, que ya veremos,
son conectores que cada uno introduce una idea, una noción. Por ejemplo, los primeros es para introducir una causa. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo segundo es para introducir una comparación, para comparar dos cosas. ¿Qué menos? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Vale? Bueno, las completivas porque introducen oraciones de carácter sustantivo. Dijo que, me preguntó si, pero bueno, eso no hay que, porque eso ya digo, en ese caso nos sale un poco natural. Pueden ser también conectores porque la segunda frase se opone a la primera, por eso es el aunque, el a pesar de que, o cuando queremos expresar una condición. Si haces esto, pasará lo otro. En caso de que ocurra esto, pasará lo otro. Frases que indiquen también, o conectores que nos permiten introducir una frase que hable de las consecuencias. Por consiguiente, así que, o que hablen de el propósito, para qué, a fin de qué. O también algunas que indiquen cierta forma, cierta consecuencia, como las consecutivas, de manera que, de ahí que, o sea, estudió de manera que pudo aprobar el examen, ¿vale? O que introduzcan una referencia de lugar, o una referencia de tiempo, o una referencia a cómo se hace algo, de manera que, según qué, ¿vale? Bueno, según lo que necesitemos, yo puedo acudir a esta ficha de consulta, de referencia. Pero vuelvo a insistir, no se trata de que yo escribo un texto y como finalidad, si el texto son 100 palabras, 20 sean conectores. No, no tiene sentido. De repente, de esas 100 palabras, 2 o 3 son conectores porque te han venido bien. Es decir, hay que utilizarlo con sentido. Si es algo que quiere decir que por mi dominio del lenguaje me sale de forma natural utilizar ciertos conectores, perfecto. Si no, ¿cómo podría yo enriquecer un texto con conectores? Muy sencillo, escribo mi texto y luego lo repaso. Y veo si en algún momento es factible, por ejemplo, utilizar un aunque o un puesto que o un condicional. Esa puede ser otra forma y voy un poquito más sobre seguro, ¿vale? Insisto, es una opción un poco más avanzada para que nuestros textos suenen y queden mejor, ¿vale? Bueno, pues las Profesor, buenas consultas. noches, disculpe. Sí. ¿Cómo sería el examen? Buena pregunta. Bueno, pues aquí lo tengo yo muy fácil, a través de la redacción. Es decir, yo no te, en principio y en final, no te voy a poner una pregunta de conectores, pero a la hora de valorar tu redacción del examen, porque vuelvo a recordar, gracias Silvia por tu pregunta, que hay una redacción segura en el examen, una de las preguntas seguras es la redacción, ahí es donde veré yo cómo te manejas con los conectores, pero siempre desde el punto de vista que estoy diciendo. Es decir, vosotros escribís vuestro texto en el examen. Si el texto es ordenado, coherente, responde a lo que se pregunta, perfecto. ¿Vale? En esa valoración, uno de los elementos que me puede llevar a mí a esa valoración es los conectores que utilizáis y que estén bien utilizados. Ahí ya lo estaré preguntando de esa manera. Pero yo no te voy a poner una pregunta de ¿estos conectores son concesivos o son...? No. ¿Vale? Me imagino, Entonces, perdón, me imagino entonces sí. que haga un texto en donde hayan 3 conectores tal o 3. No, Silvia, No. no. Yo no te lo voy a preguntar directamente. Es decir, ninguna de las preguntas del examen va a ser identifica conectores. No. La manera que yo tengo o que voy a tener de valorar porque, a ver, esto no es un contenido obligatorio. Es decir, en ningún momento de la programación oficial, digamos, del curso nivel 2 me dicen conectores. ¿Vale? Entonces, esto está incluido dentro de esta sección de redacción de textos, como decía al principio del curso, porque, sobre todo, primero para que entendáis la importancia de escribir textos, ¿vale? Entonces, es a través de ese texto que escribáis, ¿vale? En el examen, yo te propondré, escribe un texto en, no sé, pues en 80 palabras o 100 palabras, estará más o menos por ahí, sobre este tema. Y entonces tú escribes tu texto y es a la hora de corregir este texto que yo valoraré, entre otras muchas cosas, si has utilizado o no conectores. ¿Vale? Si has utilizado conectores y está bien, pues lógicamente eso hará que tu texto sea mejor. Pero puede ser que, por la razón que sea, no lo hayas utilizado y no sea un mal texto. Correcto. Es que lo fundamental a la hora de corregir un texto es que yo lo lea y me entere de lo que me cuenta.
Eso es lo fundamental. Ese es el punto de partida. Y entonces eso ya te asegura que tu pregunta está bien. Luego ya, claro, si está muy bien redactado, pues será un poco más de nota. Si no está tan bien redactado, un poquito. Pero si yo me leo un texto y yo me entero, si yo te digo, ¿cuál es tu opinión del cambio climático? Por ejemplo, no sé. Y tú me redactas un texto, el que sea, cuidado, cuando hablemos de los textos de opinión, las opiniones son libres. Aquí lo que se valora es la redacción de textos, no es las opiniones. ¿Vale? Porque siempre que se diga de forma respetuosa y bien hecho y bien escrito, tú puedes decir lo que te dé la gana. Hasta que se diga lo contrario, vivimos en un país libre. Así sea la opinión que a alguien le pueda parecer la opinión más bruta, como me ha ocurrido a mí, bueno, personal y tal, pero una vez ocurrió eso que, bueno, pues yo estoy casado, tengo mi marido, etcétera y tal. Y una vez propuse acerca, pues, de temas de matrimonio, del mismo sexo y tal. Y hubo una persona, una alumna, que me escribió un texto que era una auténtica burrada, que era ofensivísimo para mí. Pero yo no valoré eso, yo valoré que el texto estaba bien escrito, ¿eh? O sea que, entonces, no, aquí se valora, pues eso que decía Vanessa ahora, ¿no? Que esté bien hecho y que yo al leerlo me entere. Así me diga lo que me tengas que decir. ¿Vale? Entonces Gracias, así sería, profesor. Silvia, cómo se preguntaría un poco esto de las conjunciones en el examen, ¿vale? Para que eso que ha hecho Silvia hay que hacerlo siempre, ¿eh? ¿Cómo pregunta? A ver, porque a veces yo lo puedo decir y a veces se me olvida. Por nosotros sin ningún tipo de problema. Javier, ¿cómo se preguntaría en el examen? Para que Gracias, tengáis siempre profesor. una idea clara. Una Gracias. idea clara. Y sobre todo, pensando en el hecho de que tenéis el tiempo que tenéis para estudiar, bueno, pues si Javier me lo va a preguntar de esta manera, pues yo esto me lo estudio, lo valoro, lo hago, lo reviso de la manera que tenga que hacerlo. ¿Vale? Claro, gracias. Ok. Bueno, pues